muchas gracias a todas y a todos los presentes. Les pido que puedan silenciar los celulares para que no nos interrumpan durante este encuentro. Nos alegra mucho presentar hoy día en esta universidad, en esta sala, este libro, este importante libro, Gonzalo Marner, que creemos que es absolutamente oportuno y es un gran aporte al momento. Antes de dar la palabra a quienes presentan, voy a decir tres cosas en nombre de la editorial de Lome Ediciones. Bueno, y evidentemente antes agradecer a todas las autoridades de la universidad presentes y agradecer a la universidad por acogernos. Lo primero que presentar este libro un 4 de septiembre en esta universidad es la ocasión para hacer un gran homenaje. Un gran homenaje evidentemente al presidente Allende, que fue elegido un 4 de septiembre de 1970, 53 años atrás. Un gran homenaje y recordatorio a las miles o decenas de miles de chilenos que desfilaron apoyando el gobierno de Salvador Allende, a todos que participaban en el gobierno, el 4 de septiembre de 1973, días antes, una semana antes del golpe, que se recuerda como la marcha más importante en la historia de Chile hasta entonces, y probablemente hasta buen tiempo después, probablemente similar a la que tuvimos para la revuelta de octubre, digamos. Un homenaje a todos los que participaron en el gobierno, y tenemos el honor en esta presentación de tener a dos activos participantes del gobierno del presidente Allende. A Joan Garcés a la distancia, asesor personal y que trabajó muy estrechamente con el presidente Salvador Allende, y Jorge Arrate, que tanto, como ya se mencionó, en el tema de Codelco, de la minería, fue partícipe de uno de los grandes símbolos de la Unidad Popular, de la nacionalización del cobre, pero también de otro, que es Quimantú. Es decir, que realmente para quienes participamos en el mundo del libro y realmente para el tema de la cultura en Chile, fue claramente una acción absolutamente emblemática del gobierno de Allende de poner la cultura para todas y todos. Y bueno, fue un partido. Pero también para el padre Gonzalo, que está claramente en este libro a través de una entrevista que es sobre el programa económico del presidente Allende, y también que es una fuente clara que en el trabajo que hizo Gonzalo para este libro, para Gonzalo Marner García, que fue ministro del presidente Allende y un estrecho también colaborador del presidente. También, y para terminar ese homenaje, uno no puede recordar que no puede olvidar que una semana más adelante en la historia, y para nosotros, el 11 de septiembre, acá iba a tener lugar un acto profundamente significativo que también cruza el libro de Gonzalo en el tema del plebiscito, que fue evidentemente interrumpido por el golpe, y acá cada vez de niños son asesinados posteriormente, emblemáticas figuras de estudiantes, un fotógrafo, y evidentemente también Víctor Jara, emblemática figura. Entonces uno no puede disociar este lanzamiento de dónde estamos y de esa historia que nos marca hasta hoy en día. Un segundo tema y que quería mencionar es que este libro permite de manera breve, de muy fácil lectura, dar claramente el carácter, mostrar el carácter y la importancia para hoy del gobierno Unidad Popular, como también del golpe y la dictadura. Es decir, el historiador norteamericano Peter Wynne decía que el gran tabú en Chile era la Unidad Popular. Es un tema que se evitaba hablar, que el tema de la dictadura por mucho tiempo fue relativamente silenciado y sigue, muchos de sus errores siendo silenciados en los grandes medios, pero que era un tema de que se hablaba mucho más de lo que fue de la Unidad Popular. Había un cierto miedo a revivir toda esa energía, todos esos años, todas esas realizaciones, y es fundamental, bueno, el LOM lo hemos hecho ya hace bastante rato, recuperar esa historia. Esa historia tiene mucho que decirnos para hoy día, para tratar de construir una sociedad más justa, más humana, que no termine en esta sensación apocalíptica que vivimos con el neoliberalismo, destrucción del mundo y también deshumanización y pérdida de todo sentido de comunidad y de la política también como acción conjunta para construir juntos la sociedad. Yo creo que es una gran ocasión en ese sentido para ver el carácter de la Unidad Popular, el proyecto económico que se realza bastante, pero también el carácter del golpe, y la dictadura. En estos tiempos que
que ha dominado los medios de comunicación y por parte de intelectuales de derecha una profunda mirada denostativa, tergiversadora y manipuladora en torno a lo que fue el periodo, es importante darse cuenta que el golpe desde el primer día instala toda la brutalidad, crueldad y horror que vivimos los 16 años siguientes. Es decir, hablaban que el país estaba en guerra, pero los prisioneros de guerra, que existen tratamientos, que existen acuerdos internacionales, digamos, los ejecutaron después de la tortura. Y desde el primer momento aplicaron la máxima brutalidad. Orlando Letelier publicó antes de ser asesinado en Washington un artículo que rescata Naomi Klein, y en un libro que publicamos que Orlando Letelier le quedó advirtió que la tortura política y el modelo económico eran dos caras de la misma moneda. Y claramente Gonzalo habla esto de la refundación de Chile, que desde el primer momento lleva adelante la dictadura, evidentemente con discusión interna de cómo iba a ser, pero claramente ese plan refundador estaba, y para ese plan refundador buscaron aniquilar toda la voz y todo el movimiento popular que por un siglo se había desarrollado y que había llevado a su expresión máxima, que es la unidad popular. Y uno no puede también dejar de asociar ese horror con el franquismo y el nazismo, con la quema del Reichstag, con la quema de los libros, con la creación de los campos de concentración y el asesinato político con la mayor brutalidad. Son prácticas que a lo largo del siglo XX se fueron instalando, y Chile fue un ejemplo internacional de ello, pero también Chile aplicó esas técnicas. Los militares chilenos, los civiles chilenos involucrados en la dictadura, aplicaron esas técnicas que son reconocidamente como expresiones máximas del horror. Y lamentablemente los civiles chilenos y los militares chilenos hoy en día no reconocen y no hacen el mínimo alejamiento frente a esas lógicas que fueron absolutamente responsables y que cortaron claramente nuestra historia. Por último, este libro es un libro que nos ayuda justamente en esta brutal campaña de los medios, de intelectuales de derecha que al final denostan la historia y al final terminan buscando responsabilizar a las víctimas de la acción de sus victimarios, como cuando se responsabilizan a las mujeres de los vejámenes que son víctimas, digamos. Este libro ayuda a hacer memoria y hacer historia de una manera mucho más verídica, de una manera de restablecer cierta verdad histórica, un piso histórico básico, que es absolutamente necesario, y también es necesario para traer a nosotros, volver a nosotros esos horizontes que existían en Chile de esperanza, como también todas aquellas y aquellos que estos momentos de horror dejaron de lado en el camino, a todos aquellos que asesinaron. Y estamos empezando septiembre y uno no puede dejar de sentir que cada septiembre todos ellos y todos ellos vuelven a caminar con nosotros. Y textos como este, como también algunos textos narrativos, digamos, o otros de investigación histórica, nos permiten ponernos en la piel, entender mucho mejor esos procesos y poder seguir o intentar seguir construyendo un país más justo, un país más humano, con aquellos que no están presentes, porque evidentemente no podemos construir futuro, no podemos construir democracia profunda sin tener presente todos aquellos que el horror de esos años torturó, asesinó, desapareció. Y en ese sentido también el libro de Gonzalo, en su diversidad, de abordaje, en su mirada general del periodo Unidad Popular, pero también golpe, constituye un gran aporte y eso se le agradece. Bueno, para no alargarme más, voy a dejar con la palabra a la primera persona que va a comentar, a Cristina Moyán. Ella es doctora en Historia, es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, y gracias a Gonzalo por invitarme a presentar este libro, y a la editorial LOM por la permanente preocupación por promover este tipo de
literaturas críticas que vienen permanentemente a conformar un corpus que nos permite una relación permanente de diálogo entre pasado y presente, porque yo creo que no es que a la historia le falten cosas por escribir, la historia está en permanente proceso de elaboración y de reconstrucción, porque es desde nuestro presente de donde interrogamos permanentemente a nuestro pasado, y por eso en determinados momentos, sobre todo en los momentos conmemorativos, es cuando surge con más fuerza esta nueva necesidad de remirarnos en determinados momentos del pasado y desde el presente interrogarlos con nuevas categorías, nuevas metodologías y nuevos enfoques. Debo decir que cuando Gonzalo me invitó a presentar este libro, le dije que sí, con mucho gusto, pero después, cuando vi a los otros presentadores, a mi amigo Jorge Arrate, a Joan Garcés, dije, va a ser difícil esta presentación, porque a diferencia de Joan Garcés y de Jorge Arrate, yo no fui protagonista ni de lejos, ni siquiera había nacido. Con esto no quiero decir nada. Ni siquiera había nacido en esos años, y por lo tanto los que nos dedicamos a la historia reciente o a la historia del tiempo presente sabemos que es muy difícil lidiar entre el ejercicio de interpretación historiográfica con la voz del testigo, la voz del protagonista, del que estuvo allí. Como dice Paul Ricoeur, obviamente esa voz tiene una autoridad que si bien no debiera competir con la historia, muchas veces en escenarios como este compite, y por lo tanto en la lectura que yo hice del texto de Gonzalo Magner es una lectura de una historiadora que se dedica a la historia del tiempo presente, no de una protagonista de la época, y por lo tanto mi interpretación está en ese registro, y obviamente que lo que Joan y lo que Jorge, además en su propia biografía, han contado sobre la historia de la Unidad Popular, viene a complementar y digamos, a confrontar también las visiones de la historiografía. Cuando me llegó este libro a mi casa, dije, está cortito, es un libro que me voy a leer rápidamente. No siempre me llegan los libros a tiempo, siempre tengo que leerlo en PDF, pero ahora llegó a tiempo, así que le agradezco a LOM esa generosidad. Pero resultó ser un libro complejo. No complejo en el sentido de que es un libro difícil de leer, sino que complejo cómo armo una presentación de un libro que no es ni la historia de la Unidad Popular, porque no es la historia de la Unidad Popular, que no es la historia de Salvador Allende, que no es la historia de la izquierda. Entonces, ¿cómo presentaba este libro? Porque tiene de todo, ¿sí? Pero no es en estricto rigor ninguna de esas cosas por separado, son todas ellas juntas y van construyendo un ensayo interpretativo de los 50 años del derrocamiento de Salvador Allende, que son complejos de presentar, y por eso he dividido mi texto respecto de algunos aspectos de los que Gonzalo da cuenta y de otros aspectos que yo denominé aspectos que abre el texto de Gonzalo sin que necesariamente los haya profundizado tanto en su texto, y por eso es valioso también, porque deja allí muchas preguntas que probablemente van a gatillar en los lectores, y eso siempre es positivo de un libro. Al comienzo del texto, el autor es muy claro en dar cuenta del marco de análisis que usará, y lo dice así:
Voy a citar a Gonzalo Marner. Los procesos sociales y políticos se desenvuelven en el contexto de estructuras sociales existentes en cada nación, influenciadas por su posición en el contexto internacional. Estas estructuras son configuradas por evoluciones de tiempos largos y por momentos de aceleración y ruptura que producen cambios en los roles de los actores dominantes y de los sectores subordinados. Así se crean periódicamente nuevas dinámicas que reconfiguran la esfera pública. La interacción entre los actores de la sociedad, a su vez, determina la evolución de los sistemas políticos e institucionales y también de las conductas de los sujetos representativos de intereses colectivos e ideas compartidas, con mayor o menor coherencia y continuidad en el tiempo. En la actividad de estos actores, las personalidades individuales imprimen un carácter y un estilo a los procesos sociales y políticos, y en determinadas circunstancias llegan a marcar la evolución histórica. Este es el caso de Salvador Allende en la conformación y evolución de la izquierda chilena. Yo este párrafo lo seleccioné, está en la página 21, al comienzo del texto, después del prólogo que hace Jorge Arrate, y creo que es un muy buen párrafo si yo lo diera a leer a mis estudiantes de epistemología para que me dijeran desde qué perspectiva epistemológica Gonzalo Marner hace el análisis de la Unidad Popular. Y no sé si Gonzalo estará de acuerdo conmigo, pero detrás de esto hay neomarxismo, claramente, en sus versiones de distinto tipo, pero aquí hay una lectura neomarxista de la historia y me parece que es muy honesto de Gonzalo declararlo al comienzo de su texto. Y aunque yo discrepo, no del neomarxismo, que por cierto me parece un muy buen esquema de análisis de la realidad social, de la manera en que están puestos en ese párrafo los conceptos de evolución y de determinación, que son dos conceptos que yo suelo no usar en los análisis históricos, sí entiendo por qué Gonzalo lo usa y con un grado mucho mayor de libertad con lo que solemos precavernos los historiadores y historiadoras cuando hablamos de evolución y determinación. Tal como indiqué previamente, este no es un texto lineal y está compuesto por partes que dan cuenta de, en primer lugar, una mirada retrospectiva de la Unidad Popular a lo largo del texto en el que se valora permanentemente el carácter democrático de este proyecto. Creo que eso es muy relevante dado el momento histórico en el que hoy día estamos viviendo, donde se ha cuestionado precisamente el carácter democrático de la Unidad Popular y en este momento, digamos, simbólico de hace un par de semanas atrás, donde se quería hacer lectura, se hizo lectura de el acuerdo, digamos, de la democracia cristiana y la derecha de declarar inconstitucional el gobierno de Allende, vale la pena recuperar esta dimensión democrática del gobierno de Salvador Allende y lo que significaba además la democracia para esos años. Por otro lado, es una mirada también retrospectiva a la trayectoria de Salvador Allende, que pone al hombre en la historia de Chile, que a través de sus distintas experiencias va construyendo una particular visión sobre la izquierda, sobre el socialismo y sobre las formas en las que debía avanzar Chile hacia una sociedad más justa e igualitaria. Allende, cuando uno lee a Gonzalo Marner, pero también cuando ha leído otras cosas sobre Allende, Allende no es un militante de izquierda de libro, ¿sí? No es alguien que tomó El Capital o cualquiera de las obras de Marx y dijo yo me voy a hacer de izquierda de esta manera, no. Sus conexiones con la medicina social, con las posturas desarrollistas de corte cepaliano en los años 30 y 40, su trayectoria en cargos ministeriales, sus redes internacionales, permiten poner a Allende en una perspectiva bastante más compleja y solo desde esa trayectoria,
que no es lineal para Allende, podemos comprender por qué Allende era tan profundamente democrático. Y ahora varios ponen en duda, ¿sí? Pero si uno mira la trayectoria de Salvador Allende con la complejidad con la que aquí Gonzalo lo hace también, no podemos dudar de aquello. Incluso cuando aparecen esas voces que dicen, pero ¿cómo va a ser Allende tan democrático si fue presidente de las olas? ¿Sí? Y expresó su solidaridad con Cuba o con otros procesos de liberación nacional en el tercer mundo. Como si esos guiños de Allende le quitaran el carácter democrático a un proyecto que Allende abrazó desde la construcción propia de lo que fue la lectura de lo que era Chile en el contexto también mundial e internacional. Allende es para Martner, además, y creo que eso se ha venido discutiendo harto en varios textos, es la reactualización del proyecto socialista chileno presentado por allá en los años 47, el de Eugenio González. Que quedó durante mucho tiempo medio escondido, pero que después fue muy revisitado en el proceso de renovación del socialismo en Chile, y creo que se ha debatido poco sobre esto. Ahora, en un libro que vamos a lanzar la próxima semana, varios historiadores que hemos tratado de reconstruir la historia del Partido Socialista, viene algo de esta discusión de este proyecto de socialismo democrático que había planteado Eugenio González en el año 47. Rescatando una conversación que tuvo el presidente con uno de los presentadores que está en esta mesa, gracias a la tecnología hoy día, Joan Garcés, Martin afirma que Allende habría enfatizado que tenemos la obligación de acatar y hacer acatar la Constitución, tanto para evitar que los chilenos acaben matándose unos a otros, como para asegurar a los trabajadores sus conquistas. Entre la ley o la fuerza bruta, siempre hemos sostenido que el país sea regido de acuerdo con las leyes. Eso está en el texto de Joan Garcés, en una conversación que tiene Joan Garcés con Allende y que Gonzalo rescata en este texto. Ese respeto de Allende a la constitucionalidad y las leyes fue irrevocable, y también una estrategia de no claudicación que pretendía dejar una marca en la historia, porque finalmente quienes terminaron quebrando la democracia en Chile y su constitución no fue la izquierda ni Allende, fueron los militares, con el apoyo incondicional de la derecha chilena y un sector vasto e importante de la democracia cristiana y la colaboración de Estados Unidos. Como les decía previamente, este es un libro que nos muestra una mirada retrospectiva a la propuesta socialista del año 47, del socialismo democrático pensado en Chile, y sin que todavía estuviera tan expandida o con tanta fuerza la Guerra Fría total. Y por cierto, también cómo ese proyecto se afecta con el influjo que más tarde generó la Revolución Cubana. De este tema existen varios estudios históricos que han recogido esta propuesta, aun cuando no haya tenido muchos adherentes en el país en los años que se produjo inmediatamente, en el año 47. Pero la República de los Trabajadores fue el proyecto que recorrió gran parte de la propuesta socialista del siglo XX y que nuevamente fue recuperada cuando, sobrevenida la crisis en la izquierda posterior al golpe, González y el socialismo democrático vuelven a tener sentido, ahora de manera mucho más radical de lo que se podía haber pensado en el año 47. Creo que Gonzalo podría haber ahondado un poco más en esto, sobre todo porque los procesos de reapropiación siempre integran novedad. Nada se recupera tal cual, incluso porque los contextos cambian y los actores no son los mismos. Por ende, los procesos de recepción y las puestas en actualidad son algo más que la simple relectura de un viejo texto que quedó en los anales del socialismo chileno. En tercer lugar, este libro es una retrospectiva al modelo de desarrollo económico y social y la propuesta de la unidad popular
por superar las debilidades estructurales que parten con una pregunta de Gonzalo Martner y que normalmente los historiadores esquivamos o simplemente está prohibido hacerlo. Pero está bien que Gonzalo no es historiador, así que puede hacer todas las preguntas que quiera. ¿Fue equivocado el diseño económico del gobierno de Allende? Es una pregunta crucial que uno puede hacer en términos para gatillar la crítica, para gatillar el debate, pero que normalmente nosotros, los historiadores e historiadoras, prescindimos de esos juicios. ¿Y qué dice Gonzalo Martner? Dice, el diseño económico del gobierno de Allende fue un plan económico que puede ser definido como una mezcla de medidas de reactivación keynesianas de tipo redistributivo, de reformas en el régimen de propiedad de la parte más concentrada de las estructuras productivas y financieras y de la nacionalización de las exportaciones mineras para incrementar la independencia económica del país. Se pueden calificar como transformaciones propias de un enfoque de reformismo radical que no suponían desbordar la legalidad vigente. Así, más allá de la equivocación o no de la propuesta, Allende tuvo que lidiar con quienes dentro de la coalición querían acentuar el carácter más socialista del programa, con una red internacional, además, que no prestaba el apoyo y que estaba dispuesta a hacer chirriar, y lo dice así un texto de las conversaciones desclasificadas de los archivos de Estados Unidos, de hacer chirriar la economía liderada, la economía chilena en este mundo liderado en Occidente por Estados Unidos. Por lo complejo además que fue lidiar, dice Gonzalo Martner, para Allende, con la definición y las complejidades que implicó el área de propiedad social y la falta de consenso que hubo al respecto de lo que Peter Wynne denominó como las tensiones entre la revolución por arriba y la revolución por abajo. Según Martner, el dilema de López estuvo en que no se logró resolver el dilema de cómo sostener y convencer a las fuerzas políticas y sociales que empujaban la revolución desde abajo, que su programa debía realizar las transformaciones largamente esperadas, pero también estabilizar desde el principio las nuevas reglas de propiedad y de transacciones económicas. Lo que no se debe desconocer, no obstante, es que hay un legado económico estructural de la Unidad Popular, la existencia de una gran empresa estatal del cobre, que la dictadura militar decidió mantener por razones de disposición estratégica de divisas, y que la derecha neoliberal intentó privatizar después de 1990 y que ha permitido al Estado de Chile contar hasta el día de hoy con ingresos fiscales adicionales sustanciales. Por lo tanto, si ustedes me dicen, bueno, pero fue un error o no, estuvo mal o no el proyecto económico de Allende, yo digo, vean el libro de Gonzalo Martner. Solo estoy dando las pistas interesantes que nos da Gonzalo para complejizar, mirar, digamos, esto no solo desde la idea de las filas, del desabastecimiento y todas estas imágenes que han quedado instaladas de lo desastroso que habría sido el proyecto económico en la Unión Europea. Es también este libro de Gonzalo Martner una mirada generacional. A los 50 años de la Unidad Popular, es imposible no sacar esa conclusión, porque es sin duda una marca política que dejó en la vida de Gonzalo una impronta sustantiva. Aunque Gonzalo era bastante joven y pertenecía a los grupos que promovían la revolución por abajo, ¿sí? Pero que sus derroteros posteriores en la renovación del socialismo y en la formación de la concertación, así como en su participación en distintas administraciones, tuvieron la marca de lo que fue la experiencia y la autocrítica de la Unidad Popular. Tanto de la autocrítica como de la necesidad de redefinir la izquierda y la de abogar por una sociedad más justa e igualitaria en un contexto distinto al de los años 70, que sin querer revivirlo, redefine radicalmente la democracia en la que muchos no creían en esos años para la actualidad. Y al igual que Allende, Martner dice
Y esto es bien chistoso porque lo dice Allende, pero en realidad lo dice Mario, y lo dice también Jorge, que me lo ha dicho varias veces, que él no se ha movido de sus creencias iniciales socialistas, que se sigue sintiendo identificado con la izquierda y que los que se movieron fueron los otros. Eso me dijo una vez Jorge Arrate también, y cuando lo leí en el texto de Marley no pude sino recordarme de esa anécdota. Cuando yo una vez le dije a Jorge Arrate en alguna presentación en algún seminario, ¿en qué momento te convertiste en el líder de la ultraizquierda, Jorge? Cuando nosotros, militantes socialistas de la Renovación, era el líder del grupo de los más amarillos. Me dijo, no, si los que se corrieron fueron los otros, Cristina, yo me quedé donde mismo, y los otros se fueron más para la derecha, entonces ahora, bueno, lo que era amarillo en algún momento se volvió rojo en otro momento. Cosas de la historia, ¿no? Pero este libro es también, de que quiero rescatar lo que abre el libro, de un ensayo que abre preguntas necesarias para potenciar la reflexión sobre las relaciones internacionales y Estados Unidos. Lo que el autor propone es que Estados Unidos, pese a lo insignificante que podría haber sido Chile en la geopolítica internacional, decidió intervenir con Nixon y Kissinger en destruir desde el comienzo este proyecto de transformación radical de la sociedad chilena. Pese a que muchos burócratas le indicaron la inconveniencia de este anticomunismo radical a estos dos personajes, se organizó la intervención de Estados Unidos en distintos niveles sobre Chile, a nivel económico, comunicacional y político. Me parece que lo más interesante de esta parte del texto de Gonzalo Marner, no sé si a los demócratas cristianos les gustará tanto, son las representaciones que hace sobre Eduardo Frei y su participación en este proceso. Que por novedoso, guardaré reserva para que lean el libro. ¿Qué dice Gonzalo Marner sobre Frei? Porque me parece que allí hay una lectura muy interesante. Sin duda, lo que aquí está expresado nos reconfigura la imagen de Frei Montalva y su retrato de inquebrantable hombre democrático. La intervención norteamericana ha sido bastante estudiada desde distintas ópticas, y aquí Marner la sitúa como un factor decisivo en el golpe de Estado. Estudios recientes han debatido aquello no por quitarle la relevancia de Estados Unidos, sino que han indicado que quizá pensando en una lógica de guerra fría global, como un concepto que ha acuñado y ha desarrollado Tanya Hammer, lo decisivo debería al menos, el concepto de lo decisivo de Estados Unidos debería al menos ponerse en cuestionamiento. Pero no es el objetivo de esta presentación entrar en una disputa con Gonzalo, que tiene pleno derecho de establecer el orden y posición en su estructura narrativa. Solo les recomiendo que para que uno pueda formarse una impresión sobre esta dimensión de la Guerra Fría global, pueden leer el recientemente libro publicado por Lon de Roberto Simon, El Brasil de Pinochet, que me parece que es una excelente obra, o Soldados de la Represión de Pablo Seguel, editado por la Universidad Alberto Hurtado. El libro de Marner es también una reflexión sobre la violencia y su larga y larguísima y lineal continuidad en la historia de Chile. Este capítulo es en el que más difiero historiográficamente hablando. Y lo voy a decir porque además Gonzalo me conoce, si no, no me habría invitado a presentar este libro. No porque no crea que la violencia ha sido parte de nuestra historia, que lo creo firmemente, sino que porque creo que sus formas, sus dinámicas, sus extensiones e incluso su duración no pueden ponerse como un continuo lineal a lo largo de la historia de Chile. Y menos aún puedo coincidir, y lo siento Gonzalo, con una frase que dice allí Gonzalo, que para discutir, porque a Gonzalo le gusta discutir, que el casi único periodo de la historia donde habría existido cierta paz y estabilidad fue entre 1994 y el 2019. Creo que los lectores pueden tomar su propia impresión de este capítulo, que amerita al menos 2 cafés para su discusión. Solo 2, ¿ya? Puede ser mucho más. Otro de los puntos que este libro nos lleva a debatir es sobre la política y sus actores.
no en una tensión, sino que en cómo logramos articular una interpretación respecto del sistema de partido y los agentes individuales. ¿Cuánto de libertad tienen los actores? ¿Cuánto de determinación por las estructuras? A ratos predomina una visión, particularmente, por ejemplo, la agencial, cuando se analiza a Frey y a los líderes de la DC, y en otras, a un sistema que tendió a la polarización y a una diferenciación que estructuralmente organizaría los 3/3 sin posibilidad de alianza. Otro tema de debate, particularmente para lo que más tarde sería el ajuste de cuentas que hace la izquierda con su historia en pleno proceso de renovación del socialismo. También es un texto que nos permite reflexionar sobre los militares, sobre las posiciones constitucionalistas y las pro-golpistas, sobre la incidencia de Estados Unidos en su formación y sobre su actuación despiadada. Un tema que Martner logra mantener con la cadena de grises que se requiere para comprender las tensiones de miembros de un ejército y de las Fuerzas Armadas durante años formados en doctrinas antisubversivas, con ideas de contrainsurgencia en sus planes de estudio, pero que debían defender la democracia de sus países. Una democracia redefinida en un contexto de Guerra Fría que no era lo mismo para civiles que para militares. Por último, es una reflexión sobre la izquierda y su proyecto 50 años después, en las que la idea de la triada moderna y plural de democracia paritaria, Estado social, producción sostenible, dice Gonzalo, no está en crisis, sino que, como plantea el autor, sería hoy día el conjunto de ideas, esta triada, estaría mucho mejor equipadas para responder a los desafíos mencionados que nos interpela el neoliberalismo y son mucho más poderosas y realistas que las de un librecambismo sin norte en un mundo en cambio acelerado. En este último acápite, Martner critica las opciones políticas de la concertación, particularmente en materia económica, indicando que no considerar la heterogeneidad estructural de la configuración socioeconómica chilena fue otro de los grandes errores de los economistas del modelo, así como de desdeñar que su utopía básica, la movilidad social en Chile, era una utopía de baja intensidad. El estancamiento del crecimiento económico, junto al deterioro de la movilidad social, porque se deterioró la movilidad social y no solo la salarial, cambió la utopía de un destino común por una donde solo importa la movilidad social personal, deteriorando con ello la idea de comunidad. Concluye Martner que Chile sigue en un debate no resuelto sobre su modelo democrático de convivencia y de desarrollo. ¿Y qué propone el autor para superar este debate? Primero, un proyecto racional de sociedad, mejor en un sentido equitativo y libertario, y ahora también ecológico, en la que prevalece el interés social por el interés particular, sin perjuicio de las garantías de derechos individuales, civiles, políticos universales, lo que se conoce como socialismo con institucionalidad democrática. 2. El socialismo, para los que no lo sepan, me parece que esto es una muy buena descripción de Gonzalo Martner, es la emancipación del trabajo asalariado de la explotación y la subordinación por el capital y la emancipación de la mujer del patriarcado, junto a la más amplia participación democrática y plural desde la base social hasta instituciones representativas elegidas. No es ser procapitalista, dice Gonzalo Martner, sostener desde la izquierda hoy día que los mercados regulados deben ser parte de la asignación de recursos en una sociedad igualitaria y sostenible. Regulación y libre mercado pueden coexistir sin verse como un oxímoron. No es sumarse a neoliberalismo alguno y no forma parte de crisis alguna del proyecto de la izquierda, afirmar que la economía no debe ser estatal en todos los pisos económicos, sino que debe serlo en aspectos regulatorios y en determinados ámbitos productivos y de provisión de bienes básicos para impedir el dominio del tercer piso capitalista y que debe existir un amplio espacio para el funcionamiento de mercados regulados social y ecológicamente. El proyecto de la izquierda del siglo XXI es uno que articula una triada: democracia paritaria, Estado social y producción con trabajo decente e igualdad de género, ambientalmente sostenible en relaciones sociales sin dominación
ni diferencias injustas. No les voy a dar más detalles del proyecto de la izquierda hoy. Solo quiero decir que muchas de estas reflexiones se hacen al alero de la historia de la autocrítica que se hizo el socialismo post-Unidad Popular. Me pregunto, como hija de ese proceso y como ferviente creyente en las ideas que propone Gonzalo, ¿a quién se le está recordando estas reflexiones, políticamente hablando? Como diría Austin, uno hace cosas con las palabras. ¿Le está hablando a la derecha ultraneoliberal y conservadora? ¿Le está hablando Gonzalo a las nuevas generaciones del Frente Amplio que denigraron estas ideas hace varios años y las trataron como de amarillas, sin épica? ¿A los socialistas que se traspasaron 3 pueblos y que ahora aparecen hiperneoliberales y que estas ideas les parecen muy radicales? ¿A todas? ¿A todos ellos? Este es un libro que no solo nos cuenta una historia, una reflexión, es un libro que intenta hacer algo con las palabras, performar, debatir y volver a poner esa palabra que 50 años a muchos todavía asusta. Hablar de la izquierda, sin tapujos, sin apellidos y con mucha honradez. Agradezco a Gonzalo por este texto y a Alon por su publicación. Por lo menos a mí me sirvió analíticamente, que todavía me siento representada por estas ideas, el sentir que no tienen olor a naftalina y que todavía podemos decir que están vigentes. Me faltó, eso sí, que se incorporaran más cuestiones de la teoría feminista contemporánea que vienen a poner la idea de una democracia sustantiva. Pero bueno, otras y otros podrán complementarlo porque este debate nunca estará cerrado. Gracias, Gonzalo.